Pablo Urdangarín, el hijo del silencio noble. Parte 1. Infancia entre el ruido y la calma. En el corazón de la historia reciente de España, entre las luces y sombras de la monarquía y la política, nació un niño que, sin pedirlo, heredó un apellido de peso y una historia ya escrita antes de pronunciar su primer llanto. Pablo Nicolás Sebastián de Todos los Santos Urdangarín y Borbón llegó al mundo un 6 de diciembre de 2000 en Barcelona. No era un bebé cualquiera. Su madre era la infanta Cristina de Borbón, hija del rey Juan Carlos I y la reina Sofía. Su padre, Iñaki Urdangarín, por entonces una figura admirada en el deporte español por su brillante carrera en balonmano. Desde su primer día, Pablo fue noticia. Su nacimiento no solo se anunció con bombo y platillo, sino que se celebró como un símbolo de la continuidad de una nueva generación de la Casa Real. Sin embargo, a diferencia de sus primos, nacidos bajo el foco de una monarquía institucional, Pablo era parte de una familia que no ocupaba la línea directa al trono. Esto, en cierto modo, le otorgó una suerte de libertad silenciosa, aunque siempre bajo la mirada atenta del país entero. Pasó sus primeros años en Barcelona, entre los pasillos del Palacio de Pedralbes, un edificio solemne pero discreto, alejado del bullicio mediático de Madrid. Allí creció rodeado de sus hermanos, Juan, Miguel e Irene, y de una infancia marcada por los valores familiares, el deporte y una educación firme y tradicional, como manda la Casa de Borbón. Era un niño despierto, tranquilo y observador. Su madre, siempre protectora y comprometida, se volcó en su crianza con ternura y firmeza. Cristina, aunque figura pública, era madre antes que infanta. En casa reinaban las normas sencillas: respeto, trabajo, humildad. Nada de lujos innecesarios ni de actitudes altivas. Y Pablo, con esa mezcla serena de nobleza y sencillez, absorbía cada uno de esos valores. Su padre, Iñaki, por entonces ya retirado del balonmano profesional, era un referente indiscutible para él. Pablo admiraba su porte, su disciplina, su entrega. A menudo lo acompañaba a partidos, a entrenamientos, a encuentros deportivos. Lo veía como un héroe de carne y hueso, alguien que, con esfuerzo y pasión, había llegado lejos. El balonmano, sin saberlo, empezaba ya a latirle en las venas. Pero si algo marcó su infancia fue el constante contraste entre la tranquilidad de su vida familiar y el ruido exterior. Desde muy pequeño, Pablo entendió que su vida no era del todo privada. Había cámaras que seguían a su madre, titulares que hablaban de su familia, rumores que flotaban como nubes oscuras sobre el apellido Urdangarín. Y aunque entonces no entendía del todo el porqué, sí comprendía que debía moverse con cautela, que el apellido que llevaba era tan valioso como frágil. A los 8 años, su vida dio un vuelco. Iñaki Urdangarín fue imputado en el llamado caso Eneoos, un escándalo de corrupción que sacudió a la sociedad española y que colocó al exdeportista y esposo de la infanta en el centro de la polémica. Pablo, aún niño, no podía comprender la magnitud del asunto, pero sí sintió como el mundo a su alrededor se tambaleaba. De pronto, la figura admirada de su padre se convirtió en blanco de críticas y su familia en carne de tabloide. Cristina, con una entereza admirable, decidió entonces tomar las riendas. Se mudaron a Suiza en un intento por proteger a sus hijos del vendaval mediático. Allí, en Ginebra, lejos de la presión de los medios españoles, Pablo continuó sus estudios en un colegio internacional. Fue en ese exilio silencioso donde maduró antes de tiempo. Comprendió el valor de la discreción, de la prudencia, del esfuerzo sin alardes. Mientras otros adolescentes buscaban protagonismo, él aprendía a vivir en la sombra, sin perder la dignidad ni el rumbo. En Suiza, Pablo encontró refugio y al mismo tiempo un desafío. La familia se instaló en una discreta zona residencial de Ginebra,
donde el anonimato era casi un derecho sagrado. Allí no importaban los apellidos reales ni los escándalos políticos. Lo que contaba era el día a día, el compañerismo del colegio, las notas, los entrenamientos, la vida sin poses. Pablo se adaptó con rapidez, aunque no sin esfuerzo. El cambio de idioma, de entorno, de cultura, todo representaba un mundo nuevo. Sin embargo, había en él una madurez que no era propia de su edad. Su carácter tranquilo, reflexivo y sereno le permitió integrarse sin renunciar a su esencia. No necesitaba destacar. Al contrario, encontraba paz en el perfil bajo, en pasar desapercibido, en hablar solo cuando era necesario. La infanta Cristina, madre incansable, se convirtió en su pilar. Organizada, presente, firme pero amorosa, Cristina gestionaba todo: la educación de sus hijos, su bienestar emocional y la imagen pública que debía cuidar con esmero. Pablo, el segundo de los hermanos, era quizá el más sensible. Observaba mucho, callaba aún más, pero siempre comprendía. Su relación con ella era de profundo respeto, de confidencias silenciosas, de esa complicidad que sólo se forja cuando madre e hijo han compartido tormentas. En Ginebra, el deporte volvió a cruzarse en su camino, esta vez de forma más seria. Practicaba diferentes disciplinas, pero fue el balonmano, como no podía ser de otro modo, el que terminó atrapándolo. No fue por obligación ni por querer seguir los pasos de su padre, sino por un impulso natural. Tenía el físico, la agilidad, pero también la inteligencia táctica y la humildad del que juega por pasión, no por fama. En cada entrenamiento, Pablo se vaciaba. No hablaba de más, no hacía alardes. Entraba, entrenaba, jugaba y se iba. Sus compañeros sabían quién era, claro, pero él nunca se aprovechó de eso. Era uno más. Y cuando destacaba, lo hacía por mérito propio. En casa, mientras tanto, la situación seguía siendo delicada. El juicio contra su padre avanzaba y los titulares volvían a revolver las aguas. Pablo, aunque ya adolescente, seguía llevando todo con una dignidad admirable. Jamás se le oyó una queja pública, una palabra fuera de tono, una actitud impropia. Lo que sentía, lo guardaba para sí. Lo que dolía, lo transformaba en fuerza interior. En esos años se hizo evidente que Pablo no era un joven común, no por su apellido, sino por su templanza. Mientras la mayoría de chicos de su edad estaban inmersos en redes sociales, buscando validación externa, él mantenía un perfil sobrio, incluso austero. Cuidaba lo que mostraba, y sobre todo lo que callaba. Fue también durante su adolescencia cuando empezó a viajar con más frecuencia a España, especialmente a Vitoria, donde su padre cumplía condena en régimen abierto. Allí, en visitas discretas, Pablo mantenía el lazo con Iñaki. No lo juzgaba, no renegaba de él. Al contrario. En su corazón seguía siendo su padre, el hombre que le enseñó a lanzar un balón, a entrenar sin excusas, a caer y volver a levantarse. Ese vínculo, lejos de romperse por la adversidad, se fortaleció. Pablo no justificaba los errores, pero tampoco los negaba. Los asumía con la entereza del que sabe que nadie está exento de equivocarse y que el verdadero valor está en la lealtad, en el amor que no se rinde cuando llegan los días grises. Con el tiempo, Pablo terminó sus estudios en Suiza y tomó una decisión que marcó un nuevo rumbo: volver a España para apostar seriamente por el balonmano profesional. No era una apuesta fácil. Volvía a un país donde su apellido pesaba, donde los medios seguían atentos cada uno de sus movimientos. Pero él no lo hacía por protagonismo. Lo hacía por convicción. El balonmano era su camino, su forma de expresarse, de ser útil, de canalizar todo aquello que no decía con palabras. Volver a España no era simplemente regresar a casa. Para Pablo Urdangarín era también presentarse al mundo como un hombre hecho y derecho,
dispuesto a luchar por su propio nombre, por su propio lugar en la vida. Tenía 18 años y una decisión tomada: dedicarse profesionalmente al balonmano. No por nostalgia, no por herencia, sino por pasión real. Se instaló en Barcelona, la ciudad que lo vio nacer. Volvía con otra mirada, más firme, más madura. Allí comenzó a entrenar con el FC Barcelona B, el equipo filial del club que había sido una casa para su padre. Pero los tiempos habían cambiado. Ahora, Pablo debía abrirse camino desde cero, sin privilegios, con la única ventaja de su talento y su ética de trabajo. Desde el primer día, demostró que no quería trato especial. Nada de cámaras, nada de entrevistas sensacionalistas. Él iba al entrenamiento, cumplía con su trabajo y se marchaba en silencio. Sus entrenadores empezaron a hablar de él no por ser el hijo de, sino por su constancia, su humildad y su capacidad para escuchar y aprender. Alto, fuerte, rápido y con buena técnica, Pablo encajaba perfectamente en el perfil de extremo derecho. Pero lo que más destacaban de él era su actitud. Nunca protestaba una decisión del entrenador, nunca se desentendía del juego. Tenía hambre de crecer, pero sin ansiedad. Sabía que cada paso debía ganárselo. Su evolución fue rápida. El público empezó a fijarse en él, no por curiosidad mediática, sino por lo que hacía en la pista. Era elegante al moverse, pero también valiente. No le temblaba el pulso ante rivales duros, ni se achicaba ante las exigencias del juego. De a poco, se fue haciendo un nombre. No el de Urdangarín, sino el de Pablo. Fue entonces cuando los medios, inevitablemente, empezaron a hablar de él. Pero Pablo no se dejaba tentar por los focos. No daba entrevistas. No opinaba de temas familiares. Su vida personal seguía siendo eso, personal. Esa sobriedad, en tiempos donde todo se exhibe, fue admirada incluso por quienes no lo esperaban. En un país tan dado al cotilleo, Pablo marcaba la diferencia con el silencio. A los pocos meses, firmó con el Club Esportiu Sarriá, y más tarde pasó por otros equipos de la División de Honor Plata. Cada club lo acogía con respeto, y él respondía con profesionalismo. No se creía más que nadie, ni buscaba destacar por encima de sus compañeros. Sabía que en el deporte, como en la vida, lo más importante no es la velocidad con la que llegas, sino la forma en que lo haces. Fuera de las pistas, llevaba una vida discreta. Compartía piso con amigos, salía poco, estudiaba en paralelo una carrera universitaria. No era raro verlo yendo al supermercado como cualquier joven, sin guardaespaldas ni protocolos. Si alguien lo reconocía, él saludaba con amabilidad, sin alarde. No le incomodaba su pasado, pero tampoco lo exhibía. Y aunque jamás hablaba del tema, era evidente que mantenía una relación fuerte con ambos padres. Visitaba a su padre con frecuencia en Vitoria, donde Iñaki cumplía su condena en régimen más flexible, y se mantenía muy unido a su madre, la infanta Cristina, que seguía viviendo en Ginebra. De su abuela, la reina Sofía, hablaba con un cariño especial. Era, para él, el gran sostén de toda la familia, la figura que, incluso en los peores momentos, había mantenido la compostura. En cada paso que daba, Pablo parecía decir algo sin necesidad de palabras. Mi apellido no me define. Mi trabajo, sí. Presente sereno y futuro prometedor. A día de hoy, Pablo Urdangarín se ha convertido en algo que pocos esperaban, un símbolo de discreción, trabajo y nobleza sin alardes. En un tiempo donde muchos buscan fama rápida y titulares fáciles, él ha seguido cultivando el perfil bajo, sin renunciar a la excelencia. Actualmente juega en el BM La Esquinica, un modesto club catalán donde ha encontrado un entorno que respeta su deseo de crecer a su ritmo, sin presiones excesivas. Su rendimiento en la pista sigue siendo sólido, cada vez más maduro, más completo. Aunque no se le ha visto aún con la selección absoluta, muchos coinciden en que el talento lo tiene, y si sigue por este camino, las puertas se abrirán solas.
Pero más allá del deporte, Pablo se ha convertido en un ejemplo de cómo se puede llevar un apellido complicado con entereza y humildad. No ha renegado de su familia, pero tampoco ha vivido a su sombra. Ha sabido perdonar, reconstruir y mirar hacia adelante sin rencor. En cuanto a su vida sentimental, ha tenido alguna relación conocida, pero siempre con un respeto exquisito hacia su pareja y su intimidad. Nada de exclusivas, nada de escándalos. Si algo ha dejado claro, es que su vida personal no está en venta. Y eso, en una época tan expuesta, es casi heroico. Se le ha visto también en actos familiares, como la reciente graduación de su hermana Irene o el funeral del abuelo Constantino de Grecia. Siempre discreto, siempre correcto, siempre con esa mezcla de timidez y firmeza que lo caracteriza. No busca protagonismo, pero su sola presencia ya dice mucho. A nivel familiar, ha sabido mantener un equilibrio admirable. No ha roto con su padre, pese a todo lo ocurrido. Al contrario, lo visita, lo acompaña, y en cada gesto deja ver una lealtad que conmueve. Pero también ha demostrado una unión profunda con su madre, con quien comparte no solo sangre, sino valores. Cristina ha sido su guía, su roca. Y Pablo le devuelve ese amor con hechos, no con palabras. Con sus primos, especialmente con la princesa Leonor y la infanta Sofía, mantiene una relación cordial. Aunque sus caminos son distintos, hay en ellos una complicidad generacional, una comprensión tácita de lo que implica haber nacido en una familia que nunca será normal. Se respetan, se apoyan desde la distancia, cada uno en su sitio. Hoy, Pablo representa algo muy necesario en la sociedad actual, la idea de que uno puede renacer desde el barro sin perder la elegancia. Que se puede tener pasado, pero también presente. Que no importa lo que hayas heredado, sino lo que tú decidas construir. Ha optado por el camino largo, el difícil, pero el auténtico. Y lo ha hecho a su manera, sin gritar, sin venderse, sin venganza. Es, en muchos sentidos, un príncipe sin corona, un caballero del siglo XXI que ha elegido el silencio como escudo y el esfuerzo como espada. No sabemos si llegará a la élite del balonmano internacional, si acabará como entrenador, empresario o algo totalmente distinto. Pero lo que sí es seguro es que Pablo Urdangarín ya ha ganado algo mucho más importante que un título deportivo: el respeto de la gente. Y eso, en los tiempos que corren, vale oro. Actualmente, Pablo Urdangarín, de 24 años, continúa consolidando su carrera como jugador profesional de balonmano en el Freiking BM Granollers, equipo de la Liga Asobal. Tras su paso por el FC Barcelona y una experiencia en Alemania, se ha establecido como lateral, posición en la que ha demostrado un notable rendimiento, anotando 77 goles en 20 partidos esta temporada. En una reciente entrevista, Pablo compartió cómo maneja la presión asociada a su apellido. Reconoce que su padre, Iñaki Urdangarín, es un apoyo constante, especialmente en el ámbito emocional, describiéndolo como un psicólogo que lo ayuda a mantener la calma antes de los partidos. En el plano personal, mantiene una relación desde hace 2 años con Joana Zot, estudiante de medicina. Ambos comparten una vida discreta en Barcelona, donde residen desde 2021. La infanta Cristina, madre de Pablo, adquirió un piso en la ciudad para facilitar sus visitas, aunque continúa residiendo en Ginebra. Pablo ha demostrado una notable madurez al enfrentar la atención mediática, enfocándose en su desarrollo profesional y manteniendo una vida personal reservada. Su dedicación al balonmano y su actitud serena lo han convertido en un ejemplo de discreción y esfuerzo en el ámbito deportivo y social.